exclusión. Hay un espacio de exclusión. Es decir, hay sectores sociales que poco o casi nada les interesa a las encuestadoras. Pero permiten hacer generalizaciones y resulta siendo una radiografía del momento. Interesante la otra pregunta en la que hablan también ese término que hemos utilizado insistentemente, el de la exclusión, y hablan de la exclusión educativa, exclusión cultural, incluso una exclusión territorial. Efectivamente, hasta la construcción de carreteras resulta siendo excluyente en algunos casos. Hay unos sectores, por ejemplo, una carretera que une la provincia de Sánchez Cerro, que pertenece a Moquegua, une fundamentalmente con Arequipa. Es una carretera que todo el tiempo ha sido excluida porque mitad le corresponde al gobierno regional de Arequipa y mitad le corresponde al gobierno de Moquegua. Entonces, nadie se preocupa y está excluida. Una obra de infraestructura vial está excluida por X motivos, de tal suerte que inclusive también efectivamente existe una exclusión hasta territorial. Quisiera agregar un comentario. En el aeropuerto dice vuelos internacionales y hay otro letrero que dice vuelos domésticos. Un poco como que hasta la denominación también resulta siendo excluyente. De tal suerte que la inclusión debe tener una visión más amplia y como decía Susi, como decía, es un proceso no de corto plazo, definitivamente, de mediano y largo plazo. Gracias. Los dos, sí. Okay. A mí me han puesto una pregunta que me imagino que van a tener respuesta al final de la tarde, porque es ¿cómo los medios pueden ayudar a la inclusión social? Bueno, yo solamente voy a hacer dos reflexiones. Una, primero pensemos qué entendemos por inclusión social. Susi nos ha traído la definición que me parece interesante a profundizar, que es oportunidades y derechos. En la historia reciente del país, también hemos tenido otras formas de inclusión social, que es bueno también recordarlas. Cuando a uno le dicen, yo te regalo y síganme los buenos, que fue la política en la época de Fujimori, ellos entendían que hacían su inclusión, ¿no es cierto? Pero era la extensión de la dádiva, pero no era generar derechos ni generar oportunidades. Y eso creo que siempre es un riesgo, y por eso lo señalo, ¿no? Siempre el poder tiende a generar pues ese tipo de dominación. Y la segunda es una más reciente. ¿Recuerdan ustedes que nos dijeron lo importante es lo económico y lo social viene por chorreo? No sé si recuerdan eso. Entonces lo que había que hacer es desarrollar la economía y cuando todo haya plata, la distribución va a permitir que todos lleguemos iguales. Yo, con el respeto que me merece el señor Toledo, creo que era una lógica perversa. Que es una lógica perversa que además lleva a que el Estado no asuma una responsabilidad en términos sociales, sino que además lo social es subsidiario de lo económico. Entonces no hay políticas sociales. Entonces creo yo que tenemos que ponernos bien de acuerdo cuando hablamos de inclusión, porque estas dos cosas que he dicho anteriores creo que siempre nos mueven la colita y siempre tratan de meterse por algún lugar. Ahora, ¿qué cosas creo yo que se pueden hacer? Yo creo que la pluralidad en información, o sea, yo creo que lo que más nos ahoga es cuando la información es sesgada. Y lo digo por los dos lados, ¿no? En los conflictos últimos
¿no? A veces se atosiga la información sobre la posición, digámoslo así, de los que están opuestos a la minería. Y cuando aparece alguna opinión de las empresas, se apaga la radio. ¿No es cierto? También eso es exclusión, porque la inclusión es escuchar a ambas partes, porque el ciudadano lo que debe saber es escuchar las ambas partes. ¿No es cierto? Claro, los antimineros también tienen menos posibilidades de hablar en los medios de comunicación, también es cierto. Pero creo que la idea de pluralidad como mecanismo de inclusión, el concepto de pluralidad en información como mecanismo de inclusión, primero es clave. Segundo, creo que hay que mirar las noticias al revés, ¿no es cierto? Yo me olvidé en la exposición de decir, todos nos hemos conmovido con este tema de los 7 mineros atrapados en la mina de Cabeza Negra, creo que se llamaba, ¿no? Ok, pero ¿quién dijo que eso pasa porque existe minería informal? Yo no vi ningún titular que diga eso. Claro, el drama era muy grande, pero después del drama, ¿cómo sacamos la conclusión de eso? Claro, puede haber de que alguien diga, ocultamos, pues. Eso es lo que yo digo, o sea, la comunicación tiene que ser integral, porque eso sin duda no hubiera pasado si efectivamente la minería artesanal se desarrolla en condiciones de formalidad, que además es parte de una pelea que está dando el actual gobierno. Entonces, ¿cómo informamos? Dándole un poco la vuelta a la noticia, ¿no? En función de efectivamente orientar hacia lo correcto, hacia políticas sociales y determinadas, ¿no? Y por último, yo creo que en esta lógica de darle la vuelta, miren, muchos de los boletines públicos, sobre todo de los municipios, salen mensualmente, quincenalmente, y el 80% son las obras que inaugura el alcalde. La carretera, el parquecito, la plaza. Tal vez haya que hacer eso, pero a veces me pongo a pensar, ¿y esa plaza que se tiraron todos los árboles y que ahora tiene una pileta surrealista, ayuda a la integración de la comunidad? ¿Mejora la integración? ¿Significa algo en la vida de la gente? Si tienen el cuidado, muchas de esas plazas se vuelven desoladas. Ya nadie las ocupa. Encima, a veces tienen la inteligencia de poner las alambradas o los cercos para que no entren los chicos, los perros y no sé quién más, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ok, está muy bien la obra pública, pero la obra pública, ¿cuánto transforma la vida de la gente? Eso es lo importante, porque si no transforma la vida de la gente, discúlpenme, pero probablemente no tiene sentido hacerlo, ¿no es cierto? La gente va a ser más feliz, la gente va a convivir mejor, la gente se va a relacionar mejor. Igual las carreteras, igual las vías, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que transmitir, y termino con esto, insisto, yo creo que la mejor manera de avanzar en los términos de inclusión social efectivamente es sabiendo que todos tenemos la responsabilidad de generar ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de la labor de la lucha contra la pobreza y la inclusión, al final la guerra es cómo los incluimos como ciudadanos. Eso es derecho y oportunidades. Y a los que de alguna u otra manera tenemos algunos derechos y algunas oportunidades, ¿cómo eso nos sirve para desarrollarnos hacia adelante y ejercerlo? ¿O nos acobardamos y nos quedamos simplemente como oyentes de las malas noticias, ¿no? Bueno, ahí quedo. Gracias.